Lo pueden cerrar. Bueno, déjenme les voy a compartir un poquito de lo que es la misión de Jesucristo en lo que la hermana Evita se prepara con su clase. Este, pues sabemos que Él vive, ¿verdad? Y que ha tenido una gran misión en nuestras vidas. El plan de salvación es perfecto parte de nuestro Padre Celestial y de Él aprendemos, ¿verdad? Que la parte principal es la expiación de Cristo, su misión, su vida y todo lo que Él nos ha dejado y que podemos leer a través de las Escrituras. Y bueno, el presidente Nelson pues nos hace referencia a esa misión y a los mensajes que Jesucristo nos ha dado. Dice que la mejor evidencia de que nosotros podemos adorar a Jesús es emularlo. Y emularlo significa pues seguir su ejemplo. Eso es lo que el presidente Nelson hoy en día pues nos da como consejo y porque él lo pone en práctica en su propia vida y nos hace la invitación de que nosotros podamos hacer lo mismo. Nuestro Padre Celestial nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, pues más tenga vida eterna. Entonces, el primer objetivo se conoce como la expiación, dice. Esa fue su grandiosa misión en la mortalidad y a la gente de la antigua América, el Señor resucitado le declaró su misión. ¿Sí? Y bueno, esa misión, ustedes la pueden encontrar registrada en Tercera de Nefi 27 del 3 al 14, que dice, vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió, y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres. Entonces, pues sé que el Salvador tiene una gran misión para cada uno de nosotros y nosotros poder seguir el ejemplo de él, emulando lo que él ya hizo por cada uno. Y comparto mi testimonio y este pequeño mensaje de su misión aquí en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, amén. 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 Okay. Hermana Elvita, ¿puede compartir su pantalla o desea que yo la comparta? Ajá, sí, mejor compártale, hermano, por favor. Ok, no, permítame. Gracias, hermanos. Gracias por estar presentes. La primera parte yo lo voy a resumir y la segunda parte sí les voy a pedir que me puedan ayudar a leer algunos párrafos para que nos podamos ir rápido, ya que es un poquito extenso la información. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, hermana. Ah, ok. Fuerte y claro. Ok. Oye, hermano. Ok. Bueno, el tema de hoy vamos a ver lo que son los registros en México. ¿Sí? La segunda diapositiva. Ok. Vamos a ver lo que es la paleografía. La paleografía es la ciencia que trata las grafías antiguas, en pocas palabras, las letras antiguas. Palaos significa antiguo, que viene del antiguo griego, grafos, que es la escritura, y es un sustantivo griego, y hay sufijo en latín, que es la ciencia o la disciplina. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver lo que es el estudio de las escrituras antiguas. Adelante, Ana. Dentro de los registros en México vamos a encontrar los registros parroquiales y los registros civiles. Vamos a ver primeramente todo lo que conlleva a los registros parroquiales, por qué la importancia de los registros parroquiales, qué se menciona en los registros parroquiales, qué información tienen los registros parroquiales que no tienen los registros civiles. ¿Sí? Entonces,
Comenzaremos con los registros parroquiales. La siguiente, hermana, por favor. Había tribus o culturas con sus respectivos idiomas. El idioma oficial es el español, el 90% de las personas lo hablan. En México, antes de la llegada de los españoles, se hablaban más de 200 lenguas. Aún se hablan lenguas indígenas como es el náhuatl, zapoteco, mixteco, otomí, navajo y maya, ¿sí? Que prácticamente muchas lenguas han desaparecido. La que sigue, por favor. En el virreinato de la Nueva España, estos se llevó a cabo en los años 1535 a 1821, o sea que fueron 3 siglos, ¿verdad? Entonces dice que la sociedad colonial o novohispana se formó a lo largo de 3 siglos de dominación española, entre los años 1535 a 1821, producto del mestizaje entre indígenas, españoles, africanos y asiáticos. Entonces, en nuestros registros, o algunos de ustedes, ¿verdad? Pues encontrarán información de peninsulares, también de los criollos, de los mestizos, de los indígenas y aún de los esclavos. Entonces fueron 300 años de, pues, de evangelización en cuanto a la Iglesia Católica para poder evangelizar a las personas, especialmente de aquí de México. ¿La que sigue, hermano? Dentro de los registros parroquiales, ¿por qué la importancia? ¿Sí? Vamos a ver aquí 3 puntos. Y esta es la diferencia de lo que contienen los registros parroquiales que los registros civiles no contienen. Bueno, primeramente, pues la importancia de los sacramentos. Dentro de los registros se mencionan mucho los sacramentos y la importancia que eso tenía, ¿sí? También la importancia de documentar y de poner la información de cada uno de esos registros. También dentro de los puntos importantes dentro de los registros parroquiales era el uso del latín, ya que los líderes espirituales hablaban en latín. Fue una asignación obligatoria en las escuelas que se establecieron en aquella época. Es por eso que ustedes en sus registros encontrarán algunas frases en cuanto al latín o a veces parte o muchas palabras de latín, porque era muy común, hermanos, muy, muy común. Entonces, es importante que también nosotros podamos entender y saber, pues, aunque no sepamos mucho de latín, pero sí necesitamos a veces saber ciertas palabras que en esos registros, en los registros parroquiales vienen, ¿sí? Entonces, estos son los 3 puntos que distinguen a los registros parroquiales. ¿La que sigue, hermana? Seguimos con los registros parroquiales. Tras la conquista de los españoles en el siglo XVI, se comenzó a registrar el nombre completo mediante el bautismo en la iglesia, por lo que los primeros nombres tenían influencia bíblica como Juan y Pedro. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en algunos registros solamente tienen nombres y posteriormente pues ya ponían los apellidos. Pero al principio, bueno, en el caso de mis registros, muchas veces solamente aparecen los nombres y no vienen apellidos. Era también muy común esto. La siguiente, hermana, por favor. Dentro de los registros parroquiales se mencionan siempre algunos de estos sacramentos. Dentro de la Iglesia Católica eran siete sacramentos, lo que es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia y reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha microfilmado la información que la Iglesia Católica pues ha guardado información de estos sacramentos, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica cada vez que llevaba a cabo un evento, especialmente de cualquiera de estos sacramentos, pues lo documentaba. Pero nosotros como miembros de la Iglesia gozamos de algunos registros que la Iglesia ha microfilmado, como son los bautismos, los matrimonios y aún las defunciones, ¿sí? En la siguiente, hermanos, por favor.
¡Yay! En cuanto a los registros parroquiales, eh, vamos a dividir, están divididos en tres, lo que son los sacramentos de iniciación, que son los bautismos, confirmación y Eucaristía. La otra serían los sacramentos de sanación, que sería la penitencia y la unción de los enfermos. Y el número tres sería el sacramento de servicio, que vienen siendo el matrimonio y las sagradas órdenes. ¿Sí? Ahora, dentro de eso, solamente quienes los administraban, pues la mayoría de los sacerdotes eran los únicos que podían administrar pues estos sacramentos. Y aquí se menciona que solamente había casos especiales donde alguna otra persona seglar podía llevar a cabo este sacramento de bautismo en casos de pues casi fallecimiento de los infantes, ¿sí? ¿La que sigue? Ok. Dentro también de los registros, es importante que nosotros podamos conocer por qué se mencionan la importancia de los registros y sobre todo de, mm, pues de lo que acabamos de mencionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque quedó establecido que los sacerdotes tenían que, pues, documentar esta información y ustedes en algunos registros, pues, encontrarán este tipo de información. Dentro de los registros bautismales también, desde el siglo XVI hasta la actualidad, por medio de estos registros de bautismos podemos obtener información de nacimiento, ¿verdad? Y todo lo que conlleva a esta información. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar aún más información, tanto del niño como de la familia, del que fue bautizado. También en los registros de bautismos que se llevan a cabo desde antes, ¿verdad? Aquí menciona que desde antes, pero dice que en el Concilio de Trento se formalizó el modo de llevarlos. Dichos registros, ahí mencionaban la forma en que tenían que llevarse a cabo. Y es por eso que dentro de sus registros muchas veces se mencionan también que de acuerdo al Concilio de Trento, pues se llevaba a cabo bueno, en este caso sería el bautismo o alguna otra, pues sacramento que ellos realizaban, ¿sí? Y dice, dichos registros se realizaban en gran parte del mundo católico, que incluye a España, Portugal y regiones colonizadas de Latinoamérica. Entonces, prácticamente todo Latinoamérica, este, los registros son muy comunes. ¿Sí? Se mencionan el latín, se mencionan la importancia del sacramento, debería de llevar, en este caso, el nombre del niño, los padres, los padrinos y la importancia que los padrinos también conllevaban a, pues cuando los llevaban a bautizar los padres, ¿sí? Y era importante que ellos tomaran en cuenta la importancia de este sacramento. Muy bien. Preguntas hasta aquí, hermanos, para que podamos, porque hasta aquí terminaríamos nuestra primera parte, para que comencemos con la segunda parte y ahí sí un poquito nos vamos a tardar. ¿Alguna pregunta? No, hermana, gracias, todo muy claro. Ok. Bueno, vayan haciendo sus anotaciones porque después viene el examen. No es cierto, no es cierto. Bueno, continuamos. En la siguiente, hermana, por favor. Ok. Aquí va a haber partes en que sí voy a pedir que me puedan ayudar a leer, por favor. Vamos a empezar con los registros civiles. Ya vimos pues los registros parroquiales. Ahora vamos a ver cómo surgieron en México los registros civiles y por qué surgieron los registros y qué
llevaba la información de los registros civiles. ¿Ok? Entonces, vamos a pedir a alguien que nos lo lea. Si alguien nos hace favor, por favor, Con gusto, hermana Albita. por favor. Registros civiles en México. Registro Civil Mexicano. El 28 de julio de 1859, en plena guerra civil, el gobierno liberal dirigido por Benito Juárez expidió la ley orgánica del registro civil, dando con ello otro paso esencial para lograr la secularización de los distintos ámbitos públicos que se encontraban en manos de la Iglesia Católica. Gracias, hermano. Entonces, el día 28 de julio de 1859, Benito Juárez, que era entonces el presidente de México, pues dándose cuenta que ya la Iglesia Católica pues tenía pues ya mucho poder, ¿sí? Entonces quisieron quitarle poder a la Iglesia. Entonces, por eso quisieron desvincularlos. Y es por eso que empiezan a surgir los registros civiles, ¿sí? Entonces vamos a leer solamente la parte que me puedan ayudar, donde dice considerando, que es el tercer párrafo, por favor, si alguien me ayuda, en el tercer párrafo. Yo, hermana. Por favor. Considerando que para perfeccionar la independencia en que deben permanecer recíprocamente el Estado y la Iglesia, no puede ya encomendarse a esta por el registro que había tenido del nacimiento, matrimonio y fallecimiento de las personas, registros cuyos datos eran los únicos que servían para establecer en todas las aplicaciones prácticas de la vida el estado civil de las personas. Que la sociedad civil no podrá tener las constancias que más le importen sobre el estado de las personas, si no hubiese autoridad ante la que aquellas se hiciesen registrar y hacer valer. Ok, gracias. Entonces aquí la ley orgánica, ¿sí?, del registro civil, quisieron quitarle ya el poder a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica eran los únicos que documentaban la información de las personas. Entonces ellos ya quisieron pues quitarles el poder. Es por eso que aquí menciona que pues de aquí en adelante, ¿verdad? Pues ya no, la Iglesia Católica ya no iba, bueno, aunque lo iba a seguir haciendo, pero ya oficialmente pues ya quedaba a cargo del registro civil los asuntos oficiales, ¿sí?, de las personas. El siguiente diapositiva. ¿Cómo puede salir? Ok, ahora, dentro de los registros civiles, actualmente los mexicanos debemos darnos de alta, ¿verdad? O debemos dar cuenta los nombres, apellidos en documentos oficiales. Cuando inició el registro civil, solamente se daba la información de los nacimientos, matrimonios y defunciones. Era lo único que aparecía al principio, ¿sí? Entonces son nacimientos, matrimonios y defunciones, que claro, con el tiempo pues también se fueron actualizando, pero al principio era esa la información. Ahora, el registro civil en México también tiene su historia y su evolución. ¿Hay alguien que me ayude, por favor? Hermana, Por registros favor. en México, historia y evolución. El registro civil en México es una institución fundamental que se encarga de registrar y certificar los actos y hechos de la vida civil de las personas, como nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones. A lo largo de su historia, el registro civil ha evolucionado para adaptarse a los cambios sociales y legales del país, convirtiéndose en una herramienta indispensable para la identificación y protección de los derechos de los ciudadanos mexicanos. Muy bien, gracias. Aquí, al principio, ¿verdad? Como dijimos, solamente se llevaba a cabo los nacimientos, los matrimonios y las defunciones, pero con el paso del tiempo, pues también ellos se fueron actualizando, ¿sí? Y actualmente, hermanos, pues de igual manera la Constitución pues se sigue modificando porque hay otras leyes, ¿sí? Aquí, posteriormente también, después del
del matrimonio, del nacimiento, del matrimonio y de función, pues también agregaron los divorcios, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a ver primeramente en cuanto a los nacimientos. En el artículo 12, ¿sí? Aquí se mencionan con puntos. Se escribían una después de la otra, o sea, los encargados del registro civil tenían que pues escribir información sin dejar renglones blancos. Tenían que poner el número ordinal y con letra, o sea, si ponían 1900, ponían 1900 y después también con letra, 1900, ¿sí? Eso era parte de lo que ellos tenían que agregar. También dice que era lícito a poner abreviaturas. Y también dice las tachas, aquí los subrayé, dice que las tachas serán con simples líneas que impidan borrones. Aquí yo puse una acta donde si las personas se equivocaban, pues no tenían que hacer, no tenían que tacharlo bueno, en este caso, bueno, no había yo creo que borrador, como ahorita, ¿no? Que si ya me equivoco, pues con mi gomita. No, quedó establecido que si de alguna manera había un error, pues solamente pusieran una línea para que las personas supieran que pues esa palabra pues quedaba obsoleta, ¿sí? Entonces, esa también entraba dentro de el artículo número 12. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos identificar esto, porque nuestros registros, ustedes se han dado cuenta que luego viene así subrayado, eso quiere decir que la persona se equivocó, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en este documento, alguien alcanza a ver donde dice para Constancia, bueno, era Dice, Constancia, pero lo tacharon ah, porque no lo escribió bien el escribiente. Y entonces queda inválido, o sea, no está correcto. Pero el escribiente posteriormente ya lo corrigió. Como no había gomas que pudieran ocupar, pues era la forma esa era, vamos a decirlo así, que era su gomito, o sea, la raya indicaba que quedaba inválido por un error, ¿sí? Para que lo tomen también en cuenta, hermanos, porque en algunos registros así aparece, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, va a ser más fácil también para nosotros cometer pues menos errores por sabiendo o a veces yo al principio, hermanos, pensaba, dije, no, pues la verdad ni entiendo qué es lo que dice porque pues está rayado, pero no sabía yo que era la forma de que estaba obsoleto porque la persona se había equivocado. Y entonces, en el artículo 12, pues ya esto quedaba establecido, ¿sí? Y por eso ustedes se dan cuenta que en los registros se escribían todos los registros, no dejaban ningún eh, líneas en blanco, todo lo iban ocupando, ¿sí? Porque también ya sabemos que el papel era caro. Bueno, aquí nosotros estamos viendo los registros civiles, esa era también una parte importante, entender por qué se llevaba a cabo el que no dejaran espacios. Bueno, ya sabiendo esta información, vamos a entrar con los nacimientos civiles, ¿sí? La siguiente diapositiva. Los nacimientos se declaran en los artículos del 18 al 24, ¿sí? Y aquí habla acerca, pues da 2 puntos en el artículo 18. em, bueno, dice que el niño tenía que ser presentado eh, en los 15 días de nacido, después del parto, ¿sí? Tenían que presentarse después al registro civil para pues dar la información del niño, ¿verdad? Aquí se tenía que pues dar la información eh, del niño o la niña, ¿sí? En el artículo 19
también se declara, el padre era la persona que tenía que ir a declarar, o en todo caso, si eh, fue atendido por un médico, pues de igual manera, o en todo caso, también habla de las parteras, también ellas podían declarar el nacimiento de los infantes, ¿sí? Y también se tenía que presentar testigos, se tenían que llevar dos testigos para que se pudiera llevar a cabo el nacimiento, bueno, en este caso la constancia de nacimiento. En el artículo 20, ahí se menciona la información que debería de tener ese registro, lo que es el día, la hora, el lugar, el nacimiento, ¿sí? Los nombres de los padres, cómo se iba a llamar el niño, también los nombres de las personas que eran los testigos, también se tenía que dar esa información, ¿sí? Entonces, esta información era importante que las personas supieran para cuando iban a llevar a un niño a registrar, ¿sí? Y la siguiente diapositiva, por favor. Ujú. En el artículo 21, aquí habla acerca de los niños, pues que son abandonados y que alguien lo encuentra. También se menciona en el artículo 21, bueno, que esa persona pues tenía que declarar ante el juez o ante los sindicados, en este caso registro civil, para que pudieran pues saber en cuanto a este niño, tenían que dar la información de cómo lo encontraron, inclusive de las vestimentas, tenían que decir si era niño o niña, y tenían que mencionar parte de lo que vimos anteriormente, ¿sí? Más o menos la edad del niño o los meses, tenían que dar esta información. Y quedaba asentado, pues que era un niño bueno, había sido encontrado y toda la información que conllevaba a esta información. Ahí quedaba registrado, ¿sí? En el artículo 22 se levantaba bien el acta para que quedara ya bien establecido en cuanto a toda la información de este infante, ¿sí? Y posteriormente, ya bueno, las personas que pues encontraban a este infante, primero lo declaraban pues al municipio y después tenían que ir ya directamente con el juez y el juez era el que él establecía si la persona que lo encontró pues se quedaba con él o lo daban en adopción con toda la información de las personas pues, que iban a adoptar a esta persona, a este bebecito. ¿Sí? Entonces, todo esto quedaba sentado en los registros bueno, civiles, en el caso de México, pues en el artículo 23, ¿sí? Esto es en cuanto a los niños que son, que son abandonados. ¿Sí? La que sigue, hermano. Ahora también en el artículo 24, esto era para todos. Deberían, aquí habla acerca de los nacimientos, se tenía que poner la hora en que nació, el día, el mes, el año, el sexo, en este caso si era niño o niña, dónde vivían. eh, Aquí, hermanos, cuando una persona se daba esta información, cuando mencionan de cuando daba a luz una persona, ya sea en algún buque, o sea, en un barco, se tenía que dar toda esta información ahí con el almirante, o sea, ahí en donde estaban, para que cuando tocaran tierra, ese documento que dio el almirante, con ese podían ya ir al primer lugar donde tocaban tierra para que se expidiera un registro de nacimiento de esa persona que constaba que pues había nacido a bordo de un buque y se tenía que dar toda esta información.
En mi caso, hermanos, yo tengo el caso de no es mi familia, pero es una hermanita de mi barrio, en el cual dice que su abuela, en el transcurso de viaje, su abuela nació, y sí costó trabajo encontrar la información porque no sabíamos exactamente dónde encontrarla, o sea, dónde encontrar esa información. Eh, Posteriormente, investigando, porque pues también yo no sabía, ¿verdad? Dijimos, bueno, pues hay que ver cuál fue el recorrido para ver, eh, pues, dónde pudo haberse registrado. Y posteriormente ya nos enteramos que tenía que haber, bueno, que se investigara dónde hizo escala pues ese barco para ver si en la primera escala esta persona bueno, registraron a este bebé. No lo hicieron ahí, lo hicieron, me parece que hasta la tercera escala, ¿sí? Pero es importante que nosotros también sepamos esta información, porque pues a lo mejor ustedes, en algún momento, ustedes pueden tener una situación parecida, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? No, ¿No? Todo Ok. bien. Bueno, bueno, entonces, dentro de los registros civiles, a lo largo del tiempo, pues de igual manera también fueron modificándose las actas de nacimiento. Aquí hay un ejemplo del transcurso del tiempo a nuestros días. Anteriormente valían 4 reales, y actualmente pues también tiene un costo pues varía, hermanos, dependiendo del lugar, pero sí tiene un costo los registros civiles, ¿sí? Y ustedes, si quieren sacar un registro, pues tienen que pagar la documentación, ¿ok? Dependiendo también si es original o si es una copia, ¿ok? Bueno, en la que sigue, hermano, por favor. Muy bien, vamos a ver en cuanto a los matrimonios, la que sigue. En el acta de quiero hacer una matrimonio, pregunta. ¿sí, hermana? ¿Querían Quiero hacer preguntar? una pregunta. Sí, Sí, adelante. lo- en los viajes de los afrodescendientes, en los viajes de los africanos, que nosotros somos los afrodescendientes, cuando nacían también llevaban registros o solamente registraban a los españoles, porque nuestros antepasados, los míos, de mi persona, pues eran esclavos que venían de África. Entonces, mi Eh, en pregunta, el, ca- en el caso ellos de los registros también, parroquiales, acuérdense que primero vimos los registros parroquiales, ellos sí documentaban de los esclavos. No sé si ustedes han visto, bueno, no sé, los que han indexado, los esclavos venían en algunos han aparecido con números, esclavo 1 o 2 o así, o 200, ya ni me acuerdo qué número, venían por números y otros por la misma persona que era el dueño, ¿sí? Entonces, en el caso de esas personas, ahí sí yo ignoro cómo se puede ver esa información, porque al menos bueno, lo que se indexó o cuando indexaba yo hace tiempo, de la información de los esclavos solamente venía así, decía ujú, número o el caso de el nombre del dueño, o sea, del dueño de la hacienda de donde vivían, porque no se mencionan los nombres de ellos. Entendemos que para Dios no están perdidos. Llegará un momento en que podremos encontrar, o el Señor nos dará la información, porque en el caso de los esclavos, pues solamente se menciona así. No sé si en algunos otros países, pues se especifiquen tal vez su nombre, pero en el caso de aquí, pues solamente mencionan, y eso muy raro, no siempre se menciona ese tipo de información, ¿sí? La iglesia, al menos los registros que yo he visto, solamente habla de registros bautismales, ¿sí? sí,
Sí, Tal vez sería cuestión de buscar en los sitios asociados como Ancestry para ver si viene alguna otro tipo de información que se tiene en Family Search. Pero yo al menos lo que he visto, les digo, de los esclavos solamente mencionan así, número y la persona que se puede decir que era el dueño de ellos. ¿Mm? Y pues entendemos que a veces, pues sí va a ser un poquito más complicado, ¿no? El tener los nombres de las personas, pero pues como dicen, para Dios nada imposible. Nosotros hagamos nuestra parte y pues el Señor en su debido tiempo pues nos dará a conocer la información, Sí, porque porque pues de hecho también cuando llegaron los españoles, ellos quemaron muchos de la información que se tenía, inclusive aquí en Puebla. Muchos de ustedes saben que en Cholula pues está una de las pirámides más grandes de México. Cuando llegaron los españoles, ellos primero quemaron toda la información. ¿Para qué? Para poder evangelizarlos, porque si no, pues, no, pues les iba a costar más trabajo. Ellos taparon la pirámide y hasta arriba hicieron la iglesia católica. ¿Para qué? Para poderlos evangelizar y pues así tener un poquito más, o más bien dicho, todo el control del pueblo de México. Y Hermana creo que Elvira, así fue. Adelante, hermana. tiene levantada la mano el hermano Miguel Ángel. Adelante, hermano. Hermana, buenas tardes, hermano. Sí, hermana, Buenas tardes. fíjese que, bueno, soy de Veracruz, pero de parte de acá de Tabasco, y no encuentro registros. Me parece que decía uno de mis parientes que esos registros se perdieron o fueron destruidos en el año de 1300, 1700. Fueron destruidos, nada más hay de 1800, y esos pocos nada más, y no se encuentran esos registros. Los he buscado y no los encuentro. Se han perdido muchos, así Ahorita voy a como dice explicar. usted. Ujú. Ajá, Sí, ahorita voy a explicar un poquito en cuanto a Family Search, la información que hay y por qué hay ciertos registros y por qué otros no. Por eso entendemos o explicamos al principio toda la información que tiene la Iglesia Católica, ¿sí? Y ellos empezaron a documentar a partir de los registros de ellos, de la evangelización, pero lo anterior, todo lo quemaron, ¿sí? sí, hermana. Entonces, aquí Y en lástima México porque hay no una. encuentro a mi familia. Sí, lástima porque no encuentro a mi Pues miren, familia. para Dios no estamos, para Dios Pues no sí, hay nada imposible, pero de que se quemaron, pero pues si no los encontramos aquí, en algún momento el Señor nos dará la información. Hay una pauta para México, no sé si se aplica para los demás países, pero en el caso de México, a partir de 1500, si ustedes quieren o tienen información, se tiene que pedir permiso a soporte para que ustedes puedan hacer las ordenanzas, porque dice que a partir de 1500 las ordenanzas están efectuadas. Así hay una pauta en México. Les digo, no sé en los demás países, pero y de hecho, cada municipio de aquí de la República de México, de acuerdo a cómo se asentaron las personas o se empezó a poblar, pues empezaron los municipios, las cabeceras, y ahí es la importancia de la iglesia, de evangelizar. Entonces es documentar. Ellos documentaban en este caso los bautismos, o sea, los sacramentos que ellos les llamaban, pero gracias a eso, pues se llevaban registros, ¿sí? Por eso nosotros tenemos información a partir de 1500, bueno, en este caso, a partir de 1542 fue cuando llegaron Cristóbal Colón. eh, Posterior, pues ya hay información porque ya se empezaron los bautismos, ¿sí? Los civiles, hasta 1859 empezaron los registros civiles con la separación de la iglesia y el gobierno por Benito Juárez, porque sí, eso sí. explicamos que la iglesia ya tenía todo el poder, y entonces por eso los dijeron, no, es que, bueno, aquí prácticamente Benito Juárez se paró, y por eso se establecieron lo que nosotros conocemos como las leyes de reforma, ¿sí? Es eso, hermano. Bien.
Bueno, Ok, sí, gracias, hermano. bueno, de nada, Mento. Bueno, en el acta de matrimonio, fíjense, en las actas de matrimonio, en el artículo 25, voy a resumir, habla acerca de que primero tenían que ir y decir, se tenían que presentar para dar la información, que se iban a casar, daban toda la información, quiénes eran, a qué se dedicaban. A esto se le conoce como información matrimonial, ¿sí? En el artículo 25, esto es lo que nosotros podemos entender. También en algunos registros se va a mencionar que de acuerdo a la ley del 2 de julio de 1859, se lleva a cabo el matrimonio, porque es de acuerdo a la ley. En esta diapositiva habla acerca de todo lo que se daba de información en cuanto a los casamientos. ¿Y qué información? Pues es lo que nosotros hemos visto en nuestros registros, lo que son los nombres, los apellidos, la edad, profesiones, domicilio, el lugar, también si eran menores de edad, ¿verdad? Si no había impedimento alguno, tenían de igual manera que llevar sus testigos para que se pudiera llevar a cabo el registro de casamiento, ¿sí? También había despensas se llevaban a cabo cuando por alguna situación, a lo mejor eran menores y tenían que pedir permiso, pues se llevaba a cabo esas despensas, o en todo caso, en muchos municipios era muy común que se casaran entre primos, y entonces se tenía que llevar a cabo pues esta despensa, o en todo caso, si él, por alguna razón, pues a lo mejor contraía otro matrimonio, pues se podía llevar a cabo, o tenía que llevarse a cabo una despensa. Es lo que podemos entender, aunque queremos explicar que al principio, cuando se instituyó el registro civil de matrimonio, no había divorcios, solamente empezó, se le conoce como el Código 1884, donde empezó, aunque estaban separados, pero no había como tal eh, no había como tal una separación, ¿sí? Entonces, quedó establecido aquí que aunque estaban separados, ¿verdad? Había un fondo común donde pues ahí los bienes, ¿verdad? Aquí, tanto los bienes que hicieron en el matrimonio, pues se iba a un fondo común, ¿sí? Pero solamente estaban, se puede decir que separados, pero oficialmente no había divorcios, no había divorcios. Posteriormente, eh, ya con la nueva ley, ¿se acuerdan que habíamos dicho que también las leyes civiles también se fueron actualizando de acuerdo a los tiempos? En el caso de don Venustiano Carranza, como él pues se separó de su esposa, pues él instituyó o quedó a cargo la institución de que quedara pues ya establecido la ley de divorcio, ¿sí? Esta ley se llevó a cabo el día pues 2 de enero de 1915, ¿sí? Y se llevó a cabo por el presidente Venustiano Carranza. Entonces, a partir de ahí, ya quedó registrado que oficialmente, pues ya quedaban divorciados, ¿sí? No como en la anterior ley del Código de 1884, que aunque estaban separados, pero no había divorcio, a diferencia de la ley del divorcio, que ya quedó establecido hasta el 2 de enero de 1915, donde oficialmente, pues ya quedan asentados los divorcios. ¿Ok? La siguiente diapositiva. En cuanto a las DEF, antes de que se me olvide, en el registro, cada registro tenían libros. Por ejemplo, en los matrimonios estaban registrados en el libro número 2, en los nacimientos en el libro número 1, ¿sí? Y las defunciones lo asentaban o ponían esa información en el libro número 3, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. De igual manera, en cuanto al fallecimiento,
se tenía que escribir como les decía, en el libro número 3, toda la información del motivo por el cual pues fue el fallecimiento. Si la persona pues tenía que ir a declarar y decir el motivo por el cual falleció, ¿verdad? La edad que tenía esa persona, cómo se llamaba, dónde vivía, ¿sí? Esa información quedaba asentado en esa acta de fallecimiento. En el artículo 37, en el artículo 37, ahí de igual manera quedaba toda esa información, ¿sí? Y actualmente en los registros de defunción es muy similar toda la información que conllevaba anteriormente, el nombre, las causas del fallecimiento, inclusive tenían que ir a declarar testigos. Eran muy importantes los testigos, y si no había testigos, pues no se llevaba a cabo cualquier evento, ¿sí? Entonces es muy importante que también siempre hubiese testigos, ¿sí? Eso es en cuanto al registro de fallecimiento. Y después de constar que la persona falleció, pues entonces ya se daba un registro o un acta de defunción, ¿sí? Para que ya quedara sentado que la persona había fallecido. ¿Mm? La siguiente. Ok, entonces en el primer libro, ¿verdad? Quedaban asentados los registros de nacimiento o legitimación de reconocimiento de hijo. Esto quiere decir nacimientos o los hijos adoptivos, ¿sí? En el segundo libro quedaban a cargo o estaba en el libro de matrimonios. En el tercer libro quedaban las actas de defunción, ¿sí? Entonces, todos nosotros, hermanos, estamos en esos libros. Estamos en el libro 1, que vienen siendo los nacimientos. Si son casados, pues están en el libro número 2, y nuestros familiares que ya fallecieron, pues están en los libros de defunción, que vienen siendo el número 3. Esto es en los registros civiles. Ok, la siguiente, hermano, por favor. Ok, con respecto a la información que mencionaba el hermano, ¿verdad? Del familiar que pues no hay información. De acuerdo, ustedes pueden ir y buscar en los registros, pueden entrar a FamilySearch y buscar donde viene la información, donde vienen los libros de nacimientos, de funciones, matrimonios, ¿sí? Ustedes entran a familyshare.org, entran al menú principal o al primer menú y dan clic donde dice buscar, y ahí ustedes dan clic para poder buscar esta información. Ahora, aquí la diferencia es que en los registros parroquiales, ¿verdad? Vamos a encontrar un poquito más de registros. En los registros civiles vamos a encontrar un poquito menos porque ahora entendemos, ¿verdad? O ya aprendimos que hasta que surgieron las leyes, como nosotros lo conocemos, las leyes de reforma o lo que estableció Benito Juárez, ¿verdad? Hasta ese entonces, hasta 1859, entonces como ya quedó establecido, ya empezaron a documentar. Y ustedes pueden verificar qué información encuentran en sus lugares de orígenes. Entran, ¿verdad? A donde está el municipio. Bueno, primero ustedes buscan el municipio, el estado, y después buscan el país. En este caso, nosotros aquí en México, pues son los estados. En otros países les llaman, me parece que son departamentos, así les mencionan, ¿sí? Pero viene siendo lo mismo. Entonces solamente ustedes buscan el lugar, ¿sí? Y posteriormente ustedes se van a dar cuenta qué tipo de registros hay y hasta qué años. Por ejemplo, si ustedes ven registros civiles, si quieren de funciones, pues ahí ustedes, esto solamente es un ejemplo de los registros que aparecen en mis registros, hasta donde yo puedo buscar información en los registros civiles. En parroquiales, pues sí he encontrado más información. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, de funciones,
pues aquí nos dicen los años que aparecen desde 1867 hasta 1908. Y ustedes pueden verificar hasta qué año ustedes pueden encontrar registros civiles, ¿sí? Entonces, primero es buscar su localidad, buscar el municipio y posteriormente ver qué tipo de registros se encuentran para que ustedes puedan buscar posteriormente el año, ¿sí? Aquí les van a mencionar qué tipo de registro hay y de qué año a qué año, para que ustedes puedan hacer una búsqueda de sus familiares. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos buscar información, saber cómo empezar. Si yo voy a empezar con mis registros, yo siempre primero, pues acuérdense, nosotros para buscar más información en irnos a lo más seguro, primero buscar en los parroquiales y ya después nos vamos a los civil. ¿Por qué? Porque es más fácil que los hayan bautizado a que los hayan registrado, ¿sí? En mi caso de mi familia, por parte de mi mamá, se lleva a cabo lo que les estoy mencionando. En el caso de mi papá es diferente, porque yo solamente a ellos los he encontrado en registros de matrimonios, en bautizos no, porque ellos eran de otra iglesia, y entonces ellos no se bautizan hasta la edad adulta y se cambiaban el nombre. Bueno, eso también es otra pachanga ahí, pero bueno, pero son casos especiales, ¿sí? Nosotros podemos ver la documentación que se puede encontrar en los registros de parecer, ¿sí? En la siguiente diapositiva, hermano, por favor. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que en los registros parroquiales, pues íbamos a encontrar los abreviaciones, ¿sí? El latín también, porque eran las personas que hacían los registros, pues eran los párrocos. Entonces, por eso en nuestros registros vamos a encontrar letras intercambiables, vamos a encontrar letras con doble letra, vamos a encontrar un montón de letra, vamos a encontrar abreviaciones de nombres, vamos a encontrar también algunos nombres o palabras con H o sin H, algunas letras como nosotros ahorita las conocemos y anteriormente se escribían con otra letra, ¿sí? Esto es muy común en los registros también, tanto parroquiales como civiles, ¿sí? En la siguiente, hermana, por favor, la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, rápido vamos a terminar porque creo que ya nos pasamos de tiempo. Entonces, aquí hay un registro parroquial, hermanos, aplicando lo que vimos en los registros civiles, ¿verdad? Este es un registro de matrimonio, ¿sí? Aquí, si ponemos en práctica lo que aprendimos, ¿se acuerdan qué es lo que aprendimos en los registros parroquiales? La importancia de esos registros y el contenido de esos registros, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar lo que aprendimos el día de hoy. ¿Es la siguiente diapositiva? Ok. Vamos a ver, arriba están las letras, lo que anteriormente les habíamos mencionado, que vienen letras en latín, ¿sí? Vamos a ver la primera pregunta. Encuentra una frase en latín. En este registro del que acabamos de ver, ¿es el mismo? Pueden encontrar un párrafo que mencione unas palabras en latín. Sí, en la cuarta línea. Adelante. En la cuarta línea, Ah, muy bien, así es, la que está así subrayada. es. Inclusive está subrayado. Muy bien. Si ustedes tienen alguna pregunta, ¿qué es lo que significa? Aquí les pusimos arriba los párrafos o sí, las palabras más comunes en los registros. En este registro viene
La primera es la segunda, bueno, de arriba viene la segunda párrafo, viene lo que significa inter missarum solem, es durante la misa solemne. Y ya está abajo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pueden encontrar otra. Pero dentro de los registros, les digo, es muy común que aparezca este tipo de información. Otra pregunta para otra persona. A ver, ¿quién gusta responderla? ¿Por qué se menciona el Concilio de Trento? En este registro se habla, en el registro, inclusive menciona aquí el Santo Concilio de Trento. ¿Alguien quiere mencionar por qué se menciona el Concilio de Trento? Hermana Levita, perdón, no levanta mano. Adelante. Sí, se menciona porque fue donde se tomó la decisión, o la Iglesia Católica en una reunión, fue donde tomaron la decisión de que se iba a hacer de esta manera ya los registros parroquiales. Por eso se menciona de esta manera el registro de Trento aquí. Así es. Inclusive en la tercera parte, en el tercer renglón, dice 3 proclamas que, ay, ya se me apagó. Que ordena el Santo Concilio de Trento. Pero sí la escuchábamos, hermana. Sí la escuchamos, hermana Elvita. ¿No se quedó sin batería su celular? No lo sé, no. Pues sigue Creo que eso activa. había dicho al principio, ¿o no? Ajá. Pero se ve que está en la Ya está reunión. conectada. Ajá. Algo pasó. Creo que está la computadora, me parece. Sí, creo que está entrando. Ujú. Bueno, ya se quedó ahí en el tercer renglón, con la diapositiva. Y aquí vienen algunos ejemplos de lo que ella acababa de mencionar. Y en la parte azul, pues vienen ahí como algunas de estas palabras, pues significa como la licencia del párroco, el permiso con el párroco, la presencia de los testigos, que es lo que vemos en este documento. Normalmente en los documentos parroquiales los vamos a encontrar de esta manera, ¿sí? Están estructurados así. Ujú. Ahí por ahí veo que el hermano Rubén Nava ahí mencionaba lo que es el documento de Trento también. Muchas gracias, hermano. Bien largo. Déjenme les paso a la otra diapositiva, rápidamente. Y pues aquí menciona, ¿verdad? Un registro de defunción. Entonces, que son registros también civiles. Aquí vienen algunas, si se dan cuenta, no sé si encuentran en qué renglón o en qué parte de este documento que la hermana Elvita mencionaba, que a veces había ciertas correcciones. Entonces, al haber tinta, pues no había borradores. Entonces, si se equivocaban, escribían continuaban en la misma línea. Entonces, alguien puede identificar, hermana Lucero del Perú, ¿podría identificar en qué renglón se encuentra esa tachadura?
o hermana Marisela Zacarías. No le entendí. Mm. ¿Cuál tacha? O sea, ¿la tachadura de qué, hermana? Sí, en este documento, cuando alguien se equivocaba, ¿qué era lo que la hermana Elvita nos había enseñado? Cómo ellos corregían. Sí, nada más, ajá, nada más era la raya. Exactamente. Significaba que eso ya Así no. es. ¿Y en qué regno lo puede identificar en este documento? Ay, en el 8. Así es, hermano. Hacia el final, ¿verdad? Aquí lo tenemos en esta última parte, Sí. ¿sí? Este, y bueno, así como esto, ustedes pueden encontrar también abreviaturas, cosas en latín, algunas reglas que ella ya nos había mencionado, la hermana Elvita. Entonces, déjame ponerle solamente ya como lo último. Dice, ¿cómo solucionaban, dice, los errores cometidos en los registros civiles? Hermana, la diapositiva pasada era el Sí. examen que la hermana Elvita nos decía que nos Bien. iba a hacer preguntas. Así es, aquí está. Esas están las preguntas aquí. Si era falso, si Ajá. era Yo, verdadero. Exacto. hermana, el, ¿Mande? el registro de defunción se escribía en el libro número 2. Yo tengo entendido que era el número 3, ¿no? El 3. Es en el Ajá. La 3. respuesta es el 3. En el 3. Así es. Sí. Entonces, ese es en el que se escribía. En registros civiles es lícito abreviar. A ver, Había dicho que no. así es. Excelente. Entonces, luego los registros civiles Ahí se voy. podrían llevar a cabo sin testigos. ¿Qué No. piensan? Tenían que llevar testigos. Tenía Ajá. que llevar testigos. Tiene que llevar testigos, sí. Ujú. Entonces, eso es lo que ustedes van a poder encontrar en un documento, ¿sí? Así como lo ven en esta parte. Entonces, pues están aprobados, ¿verdad? Le vamos a decir a la hermana Elvita que sí pasaron bien, que Ya, pusieron atención a toda su instrucción. Entonces, es una manera de que ustedes puedan también identificar en sus documentos si porque a veces podemos estar viendo un documento y no sabemos si es de defunción, de qué tipo de registro civil es, o si es de divorcio, o si es de bautismo. Entonces, estas pequeñas dinámicas o parte de lo que ya les dio como introducción de información es para que ustedes puedan identificar. Y más si es la primera vez que estamos entrando a nuestra página de Family Share o aquellos que apenas están empezando a encontrar registros, ellos van a poder identificar. Si ustedes vieron, la hermana Elvita les puso 3 tipos de documentos, que cómo se ven antiguamente, cómo fueron cambiando los formatos también. Eso también cuenta mucho. Entonces dice, ¿cómo solucionaban los errores cometidos en los registros civiles? Pues creo que fue la hermana llegué, hermana, con Zacarías, otro ¿verdad? dispositivo. ¿Cómo? Ya llegué con otro dispositivo. Es que no Ah, sé qué pasó con mi celular. Bueno, mi celular de por sí ya no tenía pila. Como venimos del templo, se acabó. Pero mi computadora no se ve la pantalla. Pero bueno, qué bueno que siguió adelante, hermana. Perdón. no se preocupe. Entonces, pues estamos en estas últimas diapositivas, hermana Elvita, del repaso, Ah, ok. de cómo se solucionaban los errores cometidos en los registros civiles y se describe con tus Así. propias palabras. ¿Alguien que quiera mencionarlo? Le preguntamos al hermano Carlos Huerta. Ok. Acuérdense que ellos no tenían gomitas, no tenían gomas. Si se equivocaban, pues todos cometemos errores. Se Quedó tachaba una asentado, línea. ¿verdad? ¿Qué es lo que tenían que Una poner? línea. Así es. Exactamente. Así es, hermano. Y luego dice, indica una característica de los registros parroquiales que no tienen los registros civiles. ¿Cuál es esa característica o diferencia entre un parroquial y un civil? ¿Se acuerdan que dijimos 3 puntos? En uno se ponía solamente el nombre, en el otro se podían poner los apellidos, o sea, el nombre completo, ¿no? Que ponían en latín también. Se ponían en latín.
exactamente. Eso era muy común, exactamente. Ok. Así es, hermano. Bueno, y ya y la última, el último repaso. Dice, ¿verdadero o falso? Primera pregunta, ¿el registro de defunción se escribirá en el libro número 2? Falso. 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 Es en el 3. En el 3, así es. ¿En registros civiles es lícito abreviar? No, no es lícito. No. Ok. Dice, ¿los registros civiles se podrían llevar a cabo sin testigos? No. No, tiene No, que haber tampoco. testigos. Excelente. Bueno, pues, No por nos saca. último, pues gracias, dice la Academia Aprendiendo Family Share Iberoamérica. Hermana Elvita, ¿algo más? Sí, pues muchas gracias. Pido disculpas, es que de hecho ya mi teléfono se le acabó la pila, pero la verdad no sé por qué mi computadora no apareció pues la cámara, pero no que cabe, pues vamos a ver eso. Gracias, hermanos. Quiero compartir mi testimonio y realmente sé que pues realmente esta es una obra de amor en la cual Padre Celestial nos ama y solamente desea que podamos trabajar por las personas que corresponden a nuestra familia. Hoy aprendimos 2 puntos importantes. La importancia de registros bautismales. Sabemos que podemos encontrar más información en los registros bautismales que en los registros civiles, pero aún así hay que estar revisando también civiles, porque en los parroquiales muchas veces no vienen apellidos y en los civiles vienen apellidos, porque ya vimos que tenían que poner nombre y apellido. Y pues agradezco mucho por toda la tecnología que tenemos actualmente para poder encontrar a las personas. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Elvita, por esta clase y por lo que estamos aprendiendo. La verdad, estuvo muy buena. Y pues vamos a terminar con la última oración. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y por lo aprendido también y sus aportes. Sí, hermana María Milagros. Bueno, solo una cosa, me gustó Sí, la hermana. clase porque Gracias. parte de lo que yo estaba buscando en los registros en Perú, los curas que venían de España habían puesto en latín y yo a veces no entendía esa partecita, ¿no? Entonces, como Sí. que el tema, yo decía, pues van a hacer registros de México, pero tienen todo básicamente igual que en Perú. Los registros tienen el formato, ¿no? Que al menos yo me he dado cuenta de eso cuando he estado revisando los formatos en Perú y se ven de esa manera, ¿no? Y todo coincide con lo que me dijo de latín y pude entender muchas cosas. Muchas gracias. Gracias, hermana. Sí, que bueno, espero que esta clase a cada uno pues les vaya pues poniendo un poquito más en práctica en sus documentos y que puedan ser más fáciles de poder leerlos para ustedes y que ahora puedan identificar ciertas cosas que si antes no sabían, hoy por hoy estamos agregando un poquito más de conocimiento, ¿sí? Si no hay ningún otro comentario, pues vamos entonces a terminar la clase. Hermano Antonio San Juanpan, ¿podría ayudarnos con la última oración? Claro que sí, hermana. Muchas gracias. Gracias. Amado Padre